Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, vamos de nuevo. La idea en esta parte de la clase es trabajar desde el punto de vista de cómo implementar en R los conceptos que vimos con Santiago en la primera parte de la clase, las cuestiones que básicamente van a estar ligadas a detección y tratamiento de outliers, ¿sí? Por ahí la presentación es esta, con el correr del tiempo, conforme vayan adquiriendo habilidades para manejar R, se vuelvan cada vez menos necesarias, sobre todo que sean guiadas por nosotros, pero bueno, hasta que se aburran las vamos a ir viendo por si tienen alguna duda. Pero por ahí técnicas de detección de outliers que pueden parecer complejas desde lo conceptual, implementarlas en R es un paquete, es una función y se vuelve un poco más sencilla la cosa. Pero bueno, lo vemos. Vamos a trabajar primero, bueno, un poco cómo detectar outliers con algunas técnicas gráficas que ya vimos, ya conocemos, ¿sí? Y ya estuvimos charlando un poco sobre esto en las clases anteriores. Vamos a verlo focalizados únicamente a outliers. Y después, bueno, algunas técnicas, las que vimos con Santiago, univariadas y multivariadas, ¿sí? Bueno, detección de outliers. Eh, hay un dataset que es bastante conocido para manejo de ruido y de outliers, que se llama Ruidoso, que básicamente son las mediciones de sonidos, ¿sí? En decibeles, en diferentes calles de una ciudad. En este caso vemos un plot, ¿sí? Vemos que claramente hay algunas observaciones que parecieran ser outliers, ¿sí? Hay una que está por acá arriba, ¿sí? La última observación que está por encima de los 2.500.000. Hay otra que está en torno a los 2.500.000 el dato, ¿sí? Otra que también está por aquí, por la observación número 30 más o menos, que está también por encima de lo que se ve en el comportamiento. Recuerden que un outlier es básicamente eso, es un dato que por cómo se muestra, pareciera que el mecanismo que lo generó es uno diferente al que generó el resto de las observaciones. Ahí tengo a alguien que está hablando en el chat. Una consulta. Ah, ya está. Sí, sí, era eso, Martín. Bueno, básicamente vamos a ver algunas técnicas para ver cómo detectar eso, que gráficamente en este caso en el espacio 2D se ve, cómo detectarlo analíticamente también, ¿no? Una de las primeras cuestiones que podríamos ver es, bueno, chequeemos, si no conocemos el dato, un poco cómo es la distribución de ese dato, ¿sí? Podríamos ver la media, y si después calculamos el mínimo y el máximo, vemos que el máximo está, por ejemplo, muy por encima de la media. Eso podría dar idea de que ese máximo es un outlier, ¿sí? El mínimo en principio también podría verse acá en este caso, después cuando lo contrastamos de forma gráfica vemos que no había un problema en ese sentido, pero bueno, son algunas métricas que pueden empezar a dar idea respecto de si hay outlier o cómo es la distribución de la variable, ¿sí? Estas son todas técnicas que ya vimos en clases anteriores. Bueno, la primera sería, como decía Santiago, vamos a ver algunas univariadas. La primera podría ser a través de un análisis gráfico, ¿sí? Un diagrama de caja. Si hacemos un boxplot del atributo, esperen que corro esto, road 55db, en este caso me lo copié en la variable data, vemos que hay, ¿sí? De acuerdo a la técnica de diagrama de cajas, hay observaciones que parecieran ser outlier, ¿sí? Parecieran no, son outlier, si lo estamos detectando en función del diagrama de cajas, ¿sí? Que son aquellos que están por encima del bigote, ¿sí? Y seguramente son aquellos que ya vimos en el plot anterior. Ahora bien, ¿cómo podemos intervenir ese dato? Bueno, hay alguien que está entrando a la sala. ¿Cómo podemos intervenir ese dato? Bueno, una de las cuestiones que podríamos hacer es calcular el rango intercuartil, ¿sí? Y luego a este rango intercuartil restarle, calculamos los cuartiles y el 1 y el 3, y luego
lo que podemos hacer es sobre esos cuartiles, al mínimo le restamos el 1.5 del rango intercuartil y ahí obtenemos cuál es la cota mínima para tomar, para considerar un layer por debajo, ¿sí? Por debajo del bigote inferior, digamos. Y luego, si al cuartil 3 le sumamos 1.5 al rango intercuartil, lo que vamos a obtener es cuál es la cota superior a través de la cual obtenemos los outliers en función de esta técnica de detección. ¿Sí? No sé si se entiende. Básicamente las cuentas. Lo que Una estoy pregunta, haciendo es Juan. calcular. Sí, dale, dale. Esto de tener estas medidas, estas medidas de resumen, ¿no? Nos conviene para cuando estamos viendo outliers univariados, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Sí, sí, claro. Sí, porque vos estás aplicando esa medida sobre cada atributo. La Claro. media, obviamente. Ujú, sí. En Tengo este otra- caso son técnicas univariadas y sí, lamentablemente. Sí, dale. No, yo otra pregunta. El Type 7, ¿qué quiere decir en cuantil? Es el algoritmo a partir del cual se calcula este cuantil. Hay 9 algoritmos diferentes. En este caso particular, si saco el tipo, por defecto me va a calcular el que conocemos todos. Si lo tendría que haber sacado, no me di cuenta. Pero básicamente eso, es un parámetro que determina el algoritmo a través del cual se calculan los cuantiles. Evidentemente hay 10 algoritmos diferentes, yo no lo sabía. Está en la ayuda, está en el help de R. Bueno, y básicamente tengo el rango intercuartil, que está guardado. Una pregunta. Dale. ¿Vos lo pasás a numeric porque quantile te lo devuelve en factors? No, es un array. Ah, ok. Probalo, por ahí ¿Una qué? funciona. Es un elemento del arreglo, por ahí funciona sin pasarlo a numérico. Un por la vector. duda, ¿cómo? ¿Un vector es? Sí, es un vector. Cuantil es un vector que tiene 3 posiciones, acá está. ¿Sí? Si yo tomo la 1, la posición 1, la que me da el cuantil 1. Ah, Si vos tomo la le 2, pones. Vos pones numeric porque pensás que capaz es un data frame o algo así. no, lo puse, no sé si alguna vez me ha dado un error o algo, pero básicamente me estoy asegurando que sea un número. Estoy Sí, haciendo un bueno, casteo. lo probé yo sí, con y sin. La única diferencia es que si te fijas en el anterior es un vector con nombres, porque están, a ver a qué cuantil pertenece, si al 50, al 25. Entonces ahí cuando pasas a numeric le estás sacando el nombre, porque si no el Le resultado saca te la va a dar. etiqueta. Claro, Le la saca la etiqueta. etiqueta. Eso, pero es un Bien, detalle. gracias, Leo. Gracias. Por algo lo había puesto. Bueno, y acá obtenemos el mínimo y el máximo, ¿sí? ¿Y qué vamos a decir después? Bueno, si el valor está por debajo de esto, de este, o por encima de este, en términos de la técnica de detección de outlier por rango intercuartil, es un outlier. ¿Sí? Otra forma de hacer eso más sencilla es cuando hacemos el diagrama de cajas, ¿sí? Si yo al diagrama de cajas lo guardo en una variable y uso pesos de stats son métricas, lo que me va a dar me va a devolver un vector de 5 posiciones que me va a dar en la posición 1 la cota inferior del bigote, en la posición 2 el cuartil 1, en la posición 3 la mediana, en la posición 4 el cuartil 3 y en la posición 5 el bigote superior. ¿Sí? Entonces si me quedo con el 1 y el 5, me estoy quedando con los dos extremos. ¿Se entiende? Es básicamente lo mismo hecho de otra forma. De la otra forma es como más caserita, digamos. En este caso ya te lo da la herramienta. ¿Estamos? Sí. Bien. Voy a Lo raro es subir. que sean muy diferentes el extremo inferior en ambas metodologías. Sí, eso tiene que ver, Bernardo, ¿no? Porque Con toma que el en mínimo realidad, todo, cuando claro. yo Porque tu mínimo está dentro del utilizo, bigote.
está, o sea, perdón, lo que tiene ahí es que el bigote toma hasta el mínimo valor encontrado, que es el 7600. Exactamente. ¿Sí? Cuando yo tomo el bigote, en realidad está calculado en función del rango intercuartil, pero lo que se va a quedar es con la última observación superior a ese valor, ¿sí? No con ese valor exactamente. Y cuando es por encima, se queda con la última observación inferior a ese valor. ¿Se entiende? Va a cortar exactamente los mismos datos, nada más que a efecto gráfico. La medida que está usando para el bigote es una observación que es parte de la distribución del dato. ¿Sí? Sí, perfecto, lo escupí y después me acordé del 7600 mínimo. No llegó la escupida acá, así que no hay problema. Bien. Esa sería la primera técnica, sencilla de implementar. Si ven, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy dibujando de vuelta el boxplot, pero para los datos que son superiores al outlier por la mínima e inferiores por la máxima. Como ven acá empieza a aparecer una distribución o datos que están, la distribución es más homogénea, si se quiere, o tiene menos outlier. ¿Por qué hay outlier en el boxplot nuevo? Bueno, porque la nueva distribución del dato hace que se produzcan otros nuevos outliers, ¿sí? Pero bueno, cambia radicalmente la distribución del dato. Igualmente, si se acuerdan, en el boxplot original estaba totalmente achatada la caja, ¿sí? Es otra distribución, es otro dibujo, es otra forma tiene la variable, ¿sí? Bien, Una veamos pregunta. otro. Dale. Ahí tendría sentido cuando tomás el segundo boxplot, digamos, cambiar el límite del rango intercuartil para que los nuevos outliers sean, o sea, hacerlo como más ancho, digamos, para que tengas menos nuevos outliers, ¿puede ser? Pasa que lo que estás haciendo ahí estás escondiendo el outlier en realidad. Porque si vos no vas a intervenir el dato, lo que estás haciendo básicamente es graficarlo adentro del bigote. Pero el dato Claro, pero sigue digo, estando. como son outliers del nuevo boxplot, como que no son tan... Habría que empezar a estudiar de vuelta el comportamiento, Enrique, por ahí. O por ahí ese análisis es previo al corte, si se quiere. Si uno ve el plot de la izquierda, pareciera que esos datos no tienen un comportamiento muy diferente al resto de la distribución, ¿no? En este caso pareciera que no, pero habría que analizar el caso, ¿no? Claro. Bien. No sé si Santiago o Leo tienen alguna objeción a eso o algún agregado. Y yo tengo unos comentarios para hacer. Dale. A mí lo que me parece que esa variable en particular no, digamos, una variable sesgada y su distribución, por más que sigas recortando outliers o sigas procesando hacia la derecha, digamos que es la forma que tiene. No se va a ver alterado la eliminación. Yo lo que haría primero es pasarla a una escala logarítmica para ver si puedo corregir la forma que tiene para que sea, porque si no, por más que vayas recortando, el boxplot va a seguir admitiendo después valores que se van a ir fuera del bigote, porque va a cambiar la mediana, van a cambiar los cuantiles, pero va a haber valores que se van a alejar de la misma manera, ¿sí? Por la forma que tienen los datos. O sea, el boxplot funciona solo si es normal, si es lineal, ¿cómo es? No, funciona bien para cosas que están dentro de que no tienen esa forma, una forma muy diferente de una gaussiana, ¿sí? Puede ser que sea una distribución sesgada, pero en este caso, si vemos los datos como están ahí, probablemente corresponda a otra distribución con otra figura, ¿sí? Una distribución logarítmica o exponencial, alguna cosa de ese tipo, ¿sí? Un crecimiento exponencial. Entonces, al tener esa forma, es muy difícil acotar
la cantidad de outliers porque uno saca y siguen apareciendo, sacan y siguen apareciendo. ¿Sí? Sí, Hay algunos casos en donde los outliers son actualmente el dato que vos estás buscando. sí, Suponete resultados de una elección. Vos tenés todas las mesas electorales y querés ver qué puntos no se conforman a lo que sería la norma más o menos tradicional porque hubo algún error o lo que fuera. Ahí lo que harías es ir a buscar los outliers y no descartarlos. Claro, exactamente el proceso inverso, ¿no? Es decir, me quedo con esos. Sí. Igual acá lo que estoy haciendo es una ilusión gráfica, en realidad no lo estoy borrando, sino que estoy proyectando en el gráfico solo los que no son outliers. Pero sí, podría ser lo contrario, totalmente. Bueno, ¿estamos, Santiago? Sí, sí, sí. Ok. Vamos a la segunda, ¿no? Detección de outlier mediante desvío de la media. Esto es un poco más intuitivo y sencillo, ¿sí? Si tengo el dato, básicamente lo que voy a hacer es calculo el desvío, calculo la media y lo que hago es por encima de la media y por debajo de la media y de vuelta, ¿no? Me va a dar dos cotas entre las cuales yo digo, bueno, por encima de la superior y por debajo de la inferior, en mi caso van a ser outliers. En este caso, fíjense que el n está establecido en 3, pero si bien en general se utiliza en 3, como dice Santiago, uno podría ir modificando ese parámetro. Si uno ve, en este caso en particular, pareciera que acomodó menos la distribución de la variable, ¿sí? Si bien como el boxplot tiene un poco más de forma de caja, es como que está bastante achatado hacia abajo. Pero bueno, de vuelta, estamos aplicando técnicas a una variable sin demasiado rigor o sentido aplicado. ¿Qué quiero decir? La técnica está bien aplicada, pero no necesariamente todas las técnicas son aplicables a todos los atributos, ¿sí? Estamos hablando de dominios diferentes. La idea es que puedan ver cómo se usa esto en un dato, ¿sí? Y por eso para todas las técnicas voy a utilizar la misma variable. Y de paso vamos a ir viendo cómo se modifica el comportamiento de acuerdo a la técnica que usamos, o la distribución. La tercera es el Z-score, ¿sí? Acá lo hice con respecto al desvío, de vuelta, ¿sí? Estoy creando un atributo nuevo, se llama Z-score, al cual le aplico, ¿sí? El dato menos la media, dividido el desvío estándar, el umbral, en este caso lo establecí en 2, y digo, bueno, los que estén por encima y por debajo de ese umbral, los considero como outliers, ¿sí? De vuelta, lo mismo, ¿sí? Son cuentas, son aplicaciones de los conceptos que vimos en Santiago en R, por eso le digo que en medida que vayamos avanzando, son cuestiones que se van a poder ir imaginando, ¿sí? Fíjense que son cosas que ya estuvimos viendo. Vamos a la multivariada, ¿sí? Cuando estamos hablando, a ver, hay alguna duda en el chat. ¿Cómo establecemos el valor del umbral? Dice Rosa. Bueno, ese valor del umbral es medio ad hoc. En el caso del Z-score, en general es 2, Santiago 3, el que más se usa. Es 3. En desvío de la media, en general son 3, ¿sí? En general se usa un valor de 3, pero tiene que ver, bueno, el famoso método del... Sí, no, también hay como una heurística en torno a estas técnicas, es decir, en general se usa tanto. Y también interviene el dedo oscilante. Sí, Santiago. Sí, no, que también va a depender mucho del dominio, ¿sí? Y cuán estrictos tengas que ser ante cuestiones, digamos, si hay cuestiones de rigor, digamos, ¿sí? Si hay problemas que uno puede relajar ese umbral y decir, bueno, 3 desvíos, está bien, para este método 3 desvíos es lo comúnmente usado.
Ahora, puede ser que haya dominios donde no me pueda ir a 3 desvíos, ¿sí? Porque son valores muy demasiado extremos y tengo que ver diferencias más cerca de la media, ¿sí? Pero generalmente para hablar de outliers se usa 3 desvíos. Y en el caso de la mediana, el Z-score modificado se usa 3,5 desvíos. Bien, vamos un poco más interesante a las técnicas multivariadas. Acá lo que usamos como ejemplo es un dataset que tiene incendios forestales. Y vamos a trabajar con 3 variables: dióxido de carbono, temperatura y RH de nada rosa. RH no me acuerdo bien cuál es, pero bueno, vamos a ir viendo en el gráfico cómo ir interviniendo los outliers. ¿Sí? Bueno, Local Outlier Factor, un poco lo hablamos con Santiago, hay una librería que es RLOF, a la cual yo le voy a pasar los datos, ¿sí? Acá lo que va a hacer es, va a trabajar sobre todas las columnas que yo le esté pasando y la cantidad de vecinos, ¿sí? Lo que va a hacer es incorporar, en este caso, lo que hago yo es incorporar a mis datos, a mi data frame, una nueva columna con el score, ¿sí? Y luego, ¿qué es lo que voy a decir? Creo una nueva columna que se llama outlier, a la cual le aplico una condición. Digo, bueno, si el score es mayor que el umbral que yo establecí, que en este caso yo lo establecí en 4 de manera arbitraria, lo que me va a poner a definir es un valor, es un booleano, ¿verdad? Va a ser verdadero o falso, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer después es pintar los verdaderos con rojo y el resto con negro. Ven que por acá encuentro, esto está bueno para inspeccionarlo, como dice Santiago, yo podría hacer un view o lo que fuera, un hid o lo que fuera del data frame, van a ver que incluso hacerlo ordenado y ver cuáles son los puntos que tienen scores más altos, ¿sí? Pero bueno, si acá lo paso si lo veo de manera gráfica, acá lo que estoy haciendo es pintando de rojo los que son online y pintando de negro los que no lo son. Fíjense que por ahí acá hay uno que pareciera estar en medio de la nube, pero si yo roto el cubo, probablemente esté separado de esa nube en alguna de las dimensiones. Y después hay otros puntos, como este de acá arriba o este de acá abajo, que visiblemente uno podría detectar como outlier, ¿sí? Básicamente, fíjense que implementar la técnica en R es bastante sencillo, ¿sí? Dejamos la técnica. Juan. Sí tarda bastante, si lo usan con un N grande o con muchas dimensiones, va a tardar, incluso se podría colgar. Sí. No, con el tema justo de visualización que estabas mencionando ahí, o sea, si nosotros trabajamos los métodos con muchas variables, ponele más de 5 o 6, y queremos calcular outliers teniendo en cuenta todas al mismo tiempo, ¿cuál es el gráfico que recomendás? ¿Ir haciendo de a 2? ¿Ir armando cortes? O sea, ¿cómo lo podríamos ver para identificarlo? Sí, Santiago decía graficar de a 2. La verdad es que para mí la matriz también uno va a tener que terminar confiando también en la técnica y ver también lo que decía Santiago. Comparto esta cuestión de ver cuáles son los saltos que se dan en el score, ¿sí? Es decir, si vos tenés score parecidos y de repente hay un salto grande, eso podría dar idea de que eso es un outlier. Decime, Santiago. Sí, no, lo que yo quería acotar en relación a lo que decía Javier es, uno puede ver, para mí, uno debería utilizar una matriz de scatter e ir viendo esas instancias outlier, en cuál de todas las combinaciones, digamos, es la que presenta mayor cantidad de desvío con respecto a su entorno de vecindad en este caso, o si usamos un Mahalanobis con respecto a la nube de puntos, ¿sí? Me parece que, bueno, es una limitante, digamos, el análisis a partir de eso. Tenemos
la posibilidad de ver cosas en 2D. ¿Sí? Y se me ocurre también, habría que probarlo, pero uno podría ver un diagrama de coordenadas paralelas y pintar también los registros que considera outliers. Seguramente no deberían quedar tan solapados por las otras líneas. ¿Sí? Está bien. En tal caso ordenaría los registros para que dibuje al final las líneas que son consideradas outliers. ¿Sí? Dibujaría primero todos los primeros casos, más que nada porque a veces esos diagramas solapan los dibujos. ¿Sí? Entonces, por ahí conviene dibujar primero, ordenar para que dibuje primero todo el resto y los outliers al final para que poder verlos bien. Está bien, está bueno eso, sí, lo voy a probar. Bien. Por último, Mahalanobis. A Mahalanobis lo que yo le voy a pasar es el dato, el data frame, en este caso con las columnas que va a intervenir son estas tres, y le voy a pasar casualmente, ¿sí? La media de cada una de las columnas y la covarianza, ¿sí? Matriz de covarianza. Y luego la función Mahalanobis, de vuelta, creo una columna que se llama Mahalanobis, y luego lo que voy a ordenar, un poco lo que decía Santiago, lo que podría hacer es ordenar el score ese que me da de forma decreciente. Los scores que están por encima del umbral van a ser en este caso los outliers, ¿sí? Básicamente la implementación es bastante parecida a Local Outlier Factor. Por eso les decía, son bastante sencillos de implementar en R con las librerías que vienen, ¿sí? Lo que sí es interesante ver que no necesariamente las dos técnicas van a pintar las mismas instancias, ¿sí? En este caso fuimos menos permisivos que en la otra, pero una cuestión interesante a ver es que como utilizan conceptos diferentes, muchas veces van a pintar o van a considerar outliers instancias distintas, ¿sí? Las dos técnicas. Bueno, un poco hasta acá es la presentación de la práctica, ¿sí? Básicamente es una bitácora de funciones. Mahalanobis creo que viene con R base, sí. Viene con R base, no necesitas instalar nada, Claudina. Así que bueno, básicamente eso, es que tengan la presentación como bitácora de cómo se utilizan las funciones, y obviamente cualquier cosa nos preguntan. De la misma manera que todas las clases hasta acá, tenemos un lote de consignas, ¿sí? Una guía de laboratorio, que básicamente hay que hacer una exploración de los datos, que es algo que tenemos que hacer siempre, ¿sí? Para conocer los datos tendríamos que cargarlos y explorarlos, y luego tratar outliers, ¿sí? Con las técnicas que ya vimos, y hacer una breve diferenciación respecto a cómo intervienen los datos cada una de las técnicas. Y bueno, y el dataset que les dimos para trabajar es ruidoso, que es parte que fue el que también utilicé para la presentación de la práctica, ¿sí? Bueno, en este caso, Santiago, ya hasta acá estaría. No sé si hay alguna cuestión para agregar o simplemente empezamos a trabajar con la práctica. Sí. Creo que está... Yo tengo algo para agregar sobre el Scatter Product 3D para que nos pase como los TPs que pasaron el año pasado. No es, digamos, es una buena herramienta para uno explorar porque tiene la posibilidad de quizás girar los ejes, pero para una presentación en un TP es muy difícil para nosotros verlo en 2 dimensiones, salvo que busquen un ángulo muy particular, entonces que se vea muy claro lo que quieran mostrar, pero no es un gráfico muy bueno para una presentación de los TP. Eso es como aclarar eso, porque nos pasó el año pasado de tener que
tratar de hacer un zoom del 500% para ver qué era lo que se trataba de mostrar, por ejemplo. Sí, sí. Claro, un poco eso también apuntaba la pregunta que había hecho. ¿Cuál es la mejor forma de visualizar? Sí, bueno, el gráfico, como mencionaba Leo, el gráfico S3D es una herramienta de exploración que uno la puede tomar en su, digamos, está bueno en la versión digital, pero las impresiones de gráficos 3D, salvo que estén bien orientadas y que no tenga una nube de puntos por ahí muy densa, suelen ser muy difíciles de leer, ¿sí? Entonces por ahí hay que tratar de convertir eso en representaciones 2D puras, como yo les mencionaba, de coordenadas paralelas, o algún otro gráfico que permita mapear variables numéricas de varias dimensiones. Sí, si no, también con alguna, pero eso lo van a ver bien en AID, reducción de dimensionalidad con un PCA, entonces quizás en 2 dimensiones se puede llegar a ver, pero bueno, eso ya sería combinando otra técnica. Sí, sí. Bien. Bueno, hasta acá la práctica, ahora tienen que pasar y tenemos consulta.